Eclesiastés capítulo 8. Si ya lo tienen ahí, solamente quiero leer del versículo del 11 al 13. 8, 11 al 13. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Dios bendiga esta palabra. Estaremos haciendo énfasis particularmente en el verso 11. Hay un artículo que escribí, lo pusimos ahí en las redes sociales. Tiene creo 4 días que me tocó subir ahí, y hay como en 7 lugares ahora están circulando estos escritos. Y es interesante, palabras que a veces son desconocidas. El tema de este artículo que está circulando es bienhechor. Es una palabra no común en nuestro vocabulario. Y me sorprendió porque han alcanzado más de 60,000 personas con este artículo. Es el primero que tiene un alcance muy grande. Y es una palabra no común. Hoy, en esta mañana, usar otra palabra tampoco no muy conocida, y es la palabra longanimidad. Lo leo con mucho cuidado. Longanimidad. Pudiéramos en esta mañana decir: gracias, Señor, por tu longanimidad. Es una palabra no común, por supuesto. Varios de los que estamos aquí no la han usado en su vocabulario, por lo tanto no saben el significado de esta palabra. Pero se encuentra precisamente en el versículo 11. Si tienen ahí su Biblia, al verso 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Por cuanto no se ejecuta luego, la palabra es esa, luego. No se ejecuta enseguida. Para que lo puedan entender mucho mejor, les invito para que vayan a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 puede ayudarnos a entenderlo si leemos el versículo 4 y 5. Romanos 2, 4 y 5. Dice: ¿o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí encontramos la palabra. Ahora, esta palabra se encuentra en 4 partes solamente de la Biblia. Pablo la usa en 2 ocasiones, haciendo referencia a la persona de él y en cuanto a los hombres. Pero esto está exclusivamente reservado para nuestro Dios. Longanimidad. Quizás si podemos definir esta palabra, viene de la palabra longanimitas, de latín. Y me interesó mucho esta palabra porque la divide en 3 partes. Longus, largo, animus, alma, y el sufijo dad, que habla de cualidad. Ahora, si lo entendemos en el contexto de la persona de Dios, está hablando de que Dios es muy grande y hermosa su alma. Es muy grande y hermosa hacia
el pecador. Póngase a pensar en el texto que dice ahí, que Dios retiene su juicio, su sentencia, dice el verso 11, retiene la sentencia, no la ejecuta luego. Ahora, imagínese que la ejecutara inmediatamente. Nadie estaría aquí. Nadie estaría en el mundo, porque todos somos pecadores. Pero no lo ejecuta. ¿Por qué? Porque es largo, grande su longanimidad. Es grande. La Biblia usa otros términos similares como clemencia, benevolencia, compasión, benignidad, paciencia. Nuestro Dios se describe su carácter de esta manera, es longánime. Nomás para los que apuntan los textos, como leíamos Romanos 2:4, segunda de Timoteo 3:10 y segunda de Corintios 6:6. Ahí se encuentra la palabra también longánime. No vamos a ir ahí para no tomar tiempo. Ahora, en Romanos 2, el pasaje que leí, al 4 y el 5, el contexto es que Pablo está acusando al judío. Les dice, habrá juicio. Pero todavía no hay, pero va a haber juicio. Ahora, el objetivo de la longanimidad en el corazón del Señor es que Él está buscando que el hombre se arrepienta. Por eso es longánime, por eso es grande. ¿Se acuerdan? Hay otros pasajes más comunes que usamos aquí. Es lento para la ira. Hablamos, la palabra es lento. O sea, no pronto ejecuta su sentencia. Lento para la ira, luego dice, grande en misericordia. Ahora, eso no quiere decir que el juicio o la sentencia la ha anulado. La sentencia está vigente, pero no la ha ejecutado porque es grande en misericordia. Porque es lento para la ira, porque nuestro Dios es longánime. Por eso. Pero el juicio no lo ha anulado. Lo vamos a mirar en el texto. Esto es peligroso porque algunos abusan de esto. Entonces, la introducción de este tema será un poquito larga porque nada más tengo 2 puntos en esta mañana. Miren. Vivimos en un mundo de injusticias. ¿Quién no sabe de eso? El malo parece que se sale con la suya. Usted mira eso, cómo los malos parece que salen ganando. El justo, el que hace el bien, es objeto de burla, de abuso, de persecución. Y Dios como que no está haciendo nada. Dios parece que no está haciendo nada. Pero la pregunta es, ¿de veras no está haciendo nada? ¿De veras que no está haciendo nada? Desde Génesis 2, versículo 16, el mandamiento es este. Y mandó Jehová Dios, 2:16. El 2:17. El día que comas del fruto prohibido, morirás. Es la advertencia, mandamiento y advertencia. Número 3, Génesis 3:6. La introducción del pecado. Ya sabemos cómo ocurrió. El 3:7 habla de los efectos del pecado. Los ojos abiertos. El hombre viene a la conciencia o conocimiento, que se usa la palabra en la Biblia. Y luego el hombre también trata de cubrir falsamente su pecado. Pero luego el capítulo 3, del verso 14 al 19, viene la sentencia. El día que comieras, dijo el 2:16 o 2:17, ciertamente morirás. Y desde Génesis 2:17 hasta Romanos 3:23, la sentencia ha estado vigente.
por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Mi hermano, solo nos basta repasar el Antiguo Testamento y notaremos que el pecado siempre es aborrecible delante del Santo Dios. Siempre. Por si alguno, como vamos a mirar en los puntos que tengo, por si alguno que está aquí piensa que puede vivir como quiere. Solamente vaya a la época antidiluviana. ¿Cuánto Dios esperó? 120 años. Y el pueblo pensaba que no iba a pasar nada, porque Dios es longánime, esperó 120 años. Pero al final, solamente 8. Toda la gente pereció. Visite Sodoma y Gomorra. Visite el libro del Levítico. Tiene que ver con sacrificios por el pecado. Pero si lo compara con Hebreos 10:3, dice que solamente en las fiestas y sacrificios solamente servía para recordarnos que somos pecadores, pero el pecado todavía estaba ahí. La sentencia está vigente. Tan aborrecible es el pecado que la sentencia más espantosa se dio en el Gólgota. Ahí fue donde se expresó lo más aborrecible del pecado, porque Dios tuvo que poner, ofrecer, herir a su Hijo amado ahí en la cruz. Y cuando Cristo estaba en la cruz, el Dios nuestro puso sobre él el pecado tuyo y el mío. Fue espantoso. La sentencia ahí está. Ahora, déjame presentarte esos 2 puntos que tengo para esta mañana. Vuelve a Eclesiastés 8 y quiero que mires sobre el retardo de la sentencia. El 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Dice la versión de las Américas, por cuanto no se ejecuta enseguida sentencia o juicio sobre la mala obra. No se ejecuta luego. Si leemos el que sigue, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. El verso 13, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Mira, el hombre no tiene potestad sobre el día de su muerte, dice el 8:8. Pero mientras vive, hace lo que quiere, vive como vive, y a veces eso confunde a los piadosos, los hijos de Dios. Miramos a hombres y mujeres piadosos que aman a Dios, que se corta su vida a los 30, 40, 50 años. Y vemos al impío que a los 80 años todavía anda a caballo muy feliz de la vida en este mundo. Llega a los 100 años y vive una vida desordenada, lejos de Dios. El malvado vive de esa manera. Y es porque no se ejecuta sentencia inmediatamente sobre su mala obra. Pero dice nuestro texto, aunque viva, lo haga 100 años, sigue esperando. Sí, Dios posterga, demora, aplaza, pospone, detiene, retrasa su sentencia. No la ejecuta enseguida contra la obra mala. Porque, mi hermano, si la ejecutara instantáneamente, ay de los impíos, ay de ti y de mí. Pecaste en esta semana. ¿Qué terminó?
no estarías aquí. Yo no estaría aquí. Mira, Dios lo posterga, aplaza su sentencia, pero otra vez no lo anula. Ahora, si la sentencia está ya, la paga del pecado es la muerte, ¿por qué entonces no lo ejecuta inmediatamente? ¿Por qué no de un golpe aplasta al pecador, al impío, al malvado y acaba? Por su longanimidad. Mira, Adán pecó y le dijo, cuando Adán y Eva pecaron, el día que comas del árbol morirás. Comieron del fruto prohibido y todavía vivió más de 900 años. No aplicó la sentencia inmediatamente, pero Dios no la había anulado. Es lo que dice Génesis 2:17, lo puedes comparar con Génesis 5:5. Vivió más de 900 años. La paciencia de Dios esperó en los días de Noé. Mira lo que dice Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro, por ahí al final de la Biblia, si lo tienes ahí. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando de los rebeldes, desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Dios esperando. El anciano Noé predicando. Génesis 6:3. Lo comparas, 1 de Pedro 3:20 con Génesis 6:3. 120 largos años. ¿Cuánto más debería esperar Dios para traer juicio? ¿Cuánto más? Cuando yo miro el país aquí donde vivimos, a veces me espanto, a veces me quebranto. Y yo pregunto, Señor, ¿hasta cuándo vas a tolerar todo esto? ¿Cuánto más vas a esperar para intervenir con toda esta suciedad que hay en nuestro mundo? ¿Cuánto más? Pero Dios es longánime, sigue esperando. Dios sigue esperando. La paciencia de Dios, la longanimidad de Dios. Dios da espacio para el arrepentimiento. Mi hermano, si la sentencia se ejecutara inmediatamente, ¿dónde estaría el primero de los pecadores? Nos perderíamos eso que dijo Pablo del mismo. Pero Él tuvo misericordia, dice San Pablo, para que en mí mostrara su clemencia. ¿Por qué no lo busca? Es un pasaje muy conmovedor. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1. Él se denominó a sí mismo el primero de los pecadores. Si lo tiene, déjeme leer el versículo 13. Y habiendo yo sido antes blasfemo, eso era Pablo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Era un incrédulo ignorante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para vida eterna. Qué hermoso este malvado, Dios lo escogió
y en él mostró toda su clemencia. ¿No te identificas tú también así? Siendo tan malvados, ¿cómo Dios le plació tener misericordia de nosotros y ahora somos ejemplos, trofeos de la gracia de nuestro Dios? Para la gloria de Él, por supuesto. Este es el resultado de la longanimidad de nuestro Dios. No es que creas que Él ha anulado su sentencia. Cuando el profeta Isaías estaba ministrando, Dios dice, mira, estoy cansado. El capítulo 1 de Isaías. Tus ceremonias, tus rituales me son abominables. O sea, es algo abominable delante de mis ojos. Pero ¿sabes por qué no ejecuto sentencia todavía? 48 de Isaías nos da la respuesta. Capítulo 48. Si lo buscas ahí. 48. Solamente vamos a leer el 9 para no. Por amor de mi nombre diferiré, dice la de las Américas, reprimiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Escucha, la sentencia no ha sido anulada, pero por amor a mi nombre voy a refrenar mi ira. Por amor a mi nombre, dice el Señor, reprimo mi ira. Mereces mi ira que caiga sobre ti, pero por ser longánime, reprimo mi ira. Por eso decimos en este día, gracias Señor por tu longanimidad. Gracias Señor por ello. En la época del apóstol Pedro, dice la profecía, vendrán muchos burladores y dirán, ¿dónde está su venida? Se ha tardado. Mi hermano, el calendario de Dios es muy diferente al tuyo y al mío. Es muy diferente. Por eso algunos cuando oigo orar y dicen, Señor, en caso de que te tardes. Mi hermano, Él no se tarda. Él tiene su tiempo preciso. Ahora, si no ha venido, no creas que está satisfecho por el pecado, la suciedad que hay en el mundo. No ha venido, otra vez, es por su longanimidad. ¿Qué es lo que busca Dios al alargar su amor, su misericordia? Segunda de Pedro, si lo buscas, ahí encontramos, ya lo conocemos algunos que hemos estudiado un poco la Biblia, el capítulo 3. Algunos piensan que se ha tardado, pero estos ignorantes o estos burladores ignoran que sí ya, y Dios ya intervino en el diluvio, ahí lo presenta. Pero dice el verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, esa que trajo diluvio, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de hombres impíos. Mas, oh amados, no sean ignorantes, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza. Mira, aquí está la longanimidad de Dios. Si no dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Por la gracia de Dios, el Señor tuvo misericordia de mí en septiembre del 76. Si hubiera venido en 1975, ¿se da cuenta? Ponte a pensar, ¿tú cuándo conociste a Cristo, tu Salvador?
Si hubiera venido antes. Pero es lo que dice nuestro Dios. Es longánimo. Todos los actos de Dios están saturados de su misericordia. Si Él no ha venido, no es que se ha tardado. No. Es que está dando espacio para que te arrepientas. Está dando tiempo para que tu corazón endurecido, perverso, se humille delante de Dios. Pero dice Números 14, 18. Es tardo, lento para la ira, pero no dará por inocente al culpable. No juegues la longanimidad, la benevolencia, la clemencia de nuestro Dios. Es rico en misericordia, sí, ha estado alargando. Pero en segundo lugar, segundo punto en esta mañana, no juegues. La palabra es menosprecio. Si tienes ahí el texto, volvemos a Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La versión América dice, entregado enteramente a hacer el mal. Sí, es longánime, pero la sentencia ha sido dada y el juicio de la mala obra va a venir. Aunque el hombre eso no le importa, menosprecia eso y por eso todo su corazón está entregado enteramente, o sea, completamente. Quizás esto nos ayude comprendiéndolo si lo comparamos con Génesis 6. Mira un pasaje ahí y eso nos ayuda a comprender esta frase, entregado enteramente a hacer el mal. 6, si lo tienes allí, verso 5. Antes del diluvio, esto es lo que vio Dios, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, habla de la depravación, y que todo, la palabra es todo designio, o sea, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Habla de la depravación interna, todo designio, todo deseo, todo pensamiento. Luego habla que era continuo, dice, de continuo al mal. Y luego habla que es habitual, solamente el mal. Mi hermano, cuando Dios no ejecuta la sentencia inmediatamente, cuando lo aplaza el castigo, este es un incentivo para el mal, para el malvado. Dice, mírame cómo vivo yo. Y no me ha pasado nada. Mira a mis vecinos. Son unos borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios. Y mira cómo viven. Sí, míralos. ¿Por qué tengo que cambiar yo? Si no pasa nada. No pasa nada. Es porque Dios está aplazando su castigo, la sentencia. Entonces el hombre, eso lo agarra como un incentivo para entregarse enteramente a hacer el mal. Aquí es donde exhibe su condición depravada. ¿Entiende esto? Mira, lo que para Dios es su longanimidad, su clemencia, su paciencia, su benevolencia, dando oportunidad para el arrepentimiento, para el hombre malvado es licencia para pecar más. No me pasa nada. Mira a los cristianos cómo viven. Yo he prosperado económicamente. Mi salud está bien. Me divierto, me paseo,
tengo una familia ejemplar, todo está bien. ¿Qué me falta? Tú eres el que estás mal. Anda entregado enteramente al mal, no mira. Pero la sentencia está dada. El juicio no ha sido anulado, así que no te engañes. Puedes hacer lo que quieras. Puedes vivir como quieras. Puedes vivir 100 años, como dice el texto de aquí de Eclesiastés 8, pero te va a ir mal, al final te va a ir mal de todas maneras. Entiéndelo. Y para consuelo tuyo, mi hermano y mi hermana, al final nos va a ir bien siempre a nosotros. Al final siempre vamos a ganar porque estamos con el Señor. Aunque el impío se burle de nosotros, pero la sentencia está ahí. Oh, hermano, esto debe de quebrantarnos también por las familias que tenemos, familiares. Usted los mira y, como dice la Escritura, su corazón se ha engrosado. No llega la palabra para ser efectiva en su corazón del pecador. Y luego te mira a ti la forma como vives y como que no concuerda tu fe, tu cristianismo. Tú miras al Dios misericordioso, amoroso, y luego lo que pasa en el mundo. Hay uno de esos malvados que me escribió precisamente, hablando de este artículo que anda por ahí. Dice, es un carnicero, asesino, lleno de amor, misericordia, mató a niños y ancianos en el diluvio. O sea, él mismo se contradice el pobre, porque entonces sí cree que hubo diluvio. Pero ¿dónde está el amor? Dice. Bueno, sí, Dios es longánime, pero la sentencia la dio desde el principio. Si no la ha ejecutado, es porque quiere dar espacio al arrepentimiento. Sin embargo, la gente menosprecia esta parte del carácter de nuestro Dios. Sí, mi hermano, debido a que la sentencia contra el malvado no se ejecuta inmediatamente, el corazón está plenamente dispuesto a continuar haciendo mal, más mal, y sigue seguro en su pecado. Dice, estoy impune, no pasa nada. Mensajes de miedo que predican para espantar a la gente. Es que sí espantas. ¿Entiendes lo que dice la Biblia? El infierno, como me dijo alguien en días pasados, me decía, qué bueno que voy a ir allá, van a estar mis compadres, vamos a tener un party bien suave ahí. El diablo los tiene engañados. Ahí no hay esas cosas. Es tormento eterno, mi amigo. Si todavía no conoces a Cristo, ahí no hay una vida social. Ahí hay condenación, dolor, tormento. Es lo que dice la Biblia. Es el infierno. Sí, pero el impío piensa de esa manera. Mira el Salmo 10, ahí atrás de Eclesiastés. Así piensa este malvado. 10, versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para darle recompensa con tu mano. Pero ahora ya habla del desvalido. Lucas 10, 45, para que no vayan allá y no se tarden, pero el versículo 45 de Lucas 10 habla de aquel siervo. Tarda en venir su señor y está comiendo, bebiendo, emborrachándose porque su señor tarda en venir. Ponte a pensar del incrédulo. Pero también va para ti como cristiano, cristiana.
He pecado a menudo. También lo han hecho otros. Y no ha habido ninguna consecuencia. Y no ha habido nada, no ha habido ninguna consecuencia. La sentencia parece que ha sido borrada, no pasa nada. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ustedes ya saben todo el caminar en el desierto, pero vean el corazón del pueblo cómo pensaba. En Deuteronomio 29, Deuteronomio capítulo 29, versículo 19. Y suceda que al oír las palabras esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Miren, qué interesante. Lo voy a leer del 18 para que entendamos un poquito mejor. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Hasta parecen los que trabajan en construcción de estos días. Muchos de ellos, digo no todos, pero muchos de ellos, en el verano dicen que con la cerveza se quita la sed. Les pregunto: ¿por qué están tomando? Pues para que hace mucho calor. ¿Por qué no agarras una botella de agua? Parecía de Deuteronomio 29, 19. Pero es lo que dice Hebreos 10, 26 también: el que peca deliberadamente. Mi hermano, si tú ya conoces a Cristo, haces lo que haces, y dices: parece que estoy bien, Dios lo aprueba. Tú sabes que no, pero no me pasa nada. Parece que Dios me entiende, no hace nada. No te engañes, Dios es longánime. Sí es cierto, es clemente, pero escucha, Él va a aplicar sentencia. Si ya eres hijo de Dios, hija de Dios, puedes ser objeto de la disciplina del Padre en tu vida. Ahora, si ya eres consciente de que andas haciendo cosas mal, tú lo sabes, cada quien sabe eso. Si sabes que andas en eso, no menosprecies la longanimidad de Dios. No te ha pasado nada, porque Dios es longánimo, está esperando que te arrepientas, que te des cuenta de tu pecado y que haya arrepentimiento en ti. Pero si no lo haces, Dios puede venir y aplicar la vara a tu vida. Puede venir y aplicarla. Ahora, si no conoces a Cristo, peor todavía, y vienes aquí a este santuario, escuchas la predicación del Evangelio, Dios ha sido paciente, clemente, longánime contigo, está esperando que te arrepientas, pero en cualquier momento puede intervenir contigo. Hay un incidente en Génesis, que ustedes lo conocen, Génesis 22. Esos son los pecados de familia y de cristianos, por supuesto. Hay una frase en Génesis 22, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique su hijo. Pero hay unas frases ahí que no debemos de omitir. Dice: tu único hijo a quien amas. Ahora, esas frases encierran mucho. Tienes que mirarlo en el contexto de la vida de Abraham. Había esperado mucho tiempo la promesa de ese hijo. Cuando él recibió esa bendición y tuvieron su hijo, nomás imagínate cuánta alegría trajo al corazón de Abraham y de Sara. Mira a las madres en esta época cuando son estériles.
hacen todo lo posible por tener un bebé. Recurren a todos los métodos de la ciencia para que la mujer pueda tener un bebé. Y fracasan todos sus métodos. Pero un día llegan a tener un bebé. ¡Cuánta alegría hay! Es lo que pasó con Abraham. Pero debido a ello, su amor por él se deja mirar en toda la vida de este hombre la idolatría que tenía por su niño, al quien tú amas. Tenía a Ismael, pero no. Isaac era el mero. Dios le dijo, entrégamelo. Dios tuvo que probar su corazón porque idolatraba a Isaac. Dios tuvo que probar el corazón de este siervo para ver cuánto amaba a Dios. Y cuando tú miras a Abraham, por eso le llamamos el padre, o se le llama el padre de la fe. Ese que amaba, el único hijo, estuvo dispuesto a entregar. Y según el libro de Hebreos, lo recogió como si hubiera muerto. Literalmente lo entregó muerto. Lo agarró en una resurrección. Ese es el concepto que tuvo Abraham. Mi hermano, dentro de nosotros como cristianos, el peligro de pecar, no andamos de borrachos, de drogadictos, de fornicarios, no andamos en ese tipo de cosas. Bueno, eso espero. Pero tenemos esos pecados respetables, esos pecados que son muy respetables, a veces ocultos, muy ocultos que practicamos. Sabemos que no está bien, continuamos con ello, sabemos que no está bien y Dios está esperando longánime, su misericordia, su clemencia, a ver cuándo este rebelde se va a dar cuenta. Y a veces es tarde y viene la disciplina. La sentencia está todavía ahí. Quiero que terminemos en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ahí terminamos. Busca ahí Malaquías 3. Capítulo 3, verso 13. Si lo tienes ahí, dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Mira qué palabras. Es por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Mira el concepto del corazón perverso. Escaparon, no les pasó nada. Mi hermano, no menospreciemos la longanimidad de Dios. Gracias al Señor por ser longánime con nosotros. Malaquías profetiza al pueblo. El pueblo es rebelde. Hay una acusación, varias acusaciones en Malaquías contra el pueblo. Pero no hacen caso. Y cuando no hicieron caso, ¿qué hizo Dios? Dejó de hablar con ellos. Dejó de hablar con ellos por 400 años. Ya no quiso nada con Dios, con el pueblo. Por 400 años no habló más Dios. Es lo que le llaman el periodo intertestamentario, periodo de silencio. No más revelación de Dios. Dios está con nosotros, dice Romanos, pero en otras partes dice que Él puede convertirse en tu enemigo también. Si no conoces a Cristo,
ya eres enemigo. Pero todavía hay esperanza mientras vives. No te olvides. La longanimidad de Dios, según Romanos 2, dice que es porque Él quiere que te arrepientas, para que te arrepientas. Pero si no lo haces, lo único que logras es que estás acumulando ira, más ira. Estás amontonando ira para el día de hoy. Si ya de por sí estás condenado por estar sin Cristo, ahora imagínate aquel día, la ira que ha sido acumulada porque has rehusado reconocer a Cristo como el Salvador. ¿Por qué no se ponen de pie? Y terminamos leyendo nuevamente Romanos 2. Puedes ir a la casa y meditar, tratar de saborear estos pasajes 4 y 5, que Dios, el Espíritu Santo, pueda hablarte, pueda aplicarlo a tu corazón. Romanos 2, 4 y 5. Si lo tienen, lo leemos. Dice: ¿o menospreciás las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que esta palabra traiga convicción a tu corazón. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Estamos aquí delante de ti, Señor. Oh Dios, escuchando lo que tu palabra nos habla de ti, Señor. Sí, eres longánimo, clemente, bondadoso, compasivo, paciente. Es por eso que no ejecutas la sentencia inmediatamente por la mala obra que hacemos, Señor. Por tu bondad, como dice el profeta, es que no hemos sido consumidos. Señor, gracias por ser longánime con nosotros pecadores. Señor, pero te imploramos en esta mañana, ayúdanos a no menospreciar esa longanimidad tuya, esa clemencia que tienes de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Oh Dios, que nuestro corazón allí se revele estas benditas verdades. Padre, muchas gracias, Señor, en este día y siempre, Señor. Danos ese corazón agradecido. Oh Dios, cuanto más veamos, nos examinemos y veamos la corrupción de nuestro corazón, es cuanto más también apreciaremos tu misericordia, tu longanimidad, tu paciencia, tu bondad, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos y te glorificamos, Padre, en el nombre bendito de Cristo.